Génesis 15 desde el 5. Génesis 15, 5. Entonces la queja, ¿verdad? Lo de la semana pasada. Y ahora vamos a ver otras cosas, ¿sí? De donde lo sacó el Señor. Yo espero que estemos como que meditándolo, ¿verdad? Para ver de dónde Dios nos habla, ¿sí? Y que todos tomemos nuestra parte. Amén. Bueno, dice pues, Génesis 15, 5. Dice, y lo llevó afuera. Bueno, es Dios a Abraham, ¿sí? Lo sacó del lugar donde estaba. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, creer como resultado de ver los cielos, ¿sí? Y de haber salido donde estaba. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces aquí vemos que lo sacó de otro lugar también, ¿sí? Entonces por eso la primera, que fue el domingo pasado, la queja, ¿verdad? La queja continua, ¿sí? Y Ur de los Caldeos, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar este día. Bueno, para ir entendiendo, en sí nos vamos a enfocar lo que simboliza Ur de los Caldeos, ¿sí? Obviamente pues era una tierra plagada de idolatría, ¿verdad? Como muchas veces pues nos lo muestran en programas o series bíblicas, ¿sí? Donde estaba Abraham. Sí, era así. Pero bíblicamente, cuando la Biblia menciona o Dios hace referencia de los caldeos, ¿sí? Los caldeos era un pueblo, ¿sí? O gente de cierto pueblo, de donde nace el pueblo de Babilonia, ¿sí? De ahí sale la tierra de Babilonia. Amén. Entonces usted se va a fijar principalmente en los profetas, Isaías, Jeremías, entre otros, que cuando menciona los caldeos se refiere a Babilonia, ¿sí? Entonces podemos decirlo así, ¿verdad? Que en este caso, pues los caldeos es Babilonia, ¿sí? La tierra de Babilonia. Entonces Babilonia pues era un imperio muy poderoso en los tiempos de Daniel, de Esdras, ¿sí? Entre otros. Era un imperio que fue uno de los 4 principales que le hicieron mucho daño al pueblo de Dios, ¿sí? Los 4 principales. Hay más, ¿verdad? Pero esos fueron los que más daño hicieron y que para nuestro tiempo pues tienen un simbolismo, ¿sí? Y que ahora ya no van contra el pueblo israelita terrenal, ¿verdad? Sino el pueblo de Dios, o sea, nosotros, la iglesia, ¿sí? Entonces obviamente tienen una referencia, ¿verdad? O tienen un simbolismo, ¿sí? Para nuestro tiempo. Entonces Babilonia tiene el suyo, que son muchas cosas que nos hace ver la Biblia, pero la que yo me quiero enfocar principalmente es la idolatría, ¿sí? Entonces fíjese, trate de poner mucha atención para que no hacernos bolas, ¿sí? Entonces es Babilonia, los caldeos, ¿sí? Entonces Babilonia nace de un pueblo o de una ciudad o de un reino llamado Babel, eso en Génesis 10, ¿sí? Y Babel es fundada por un hombre llamado Nimrod, ¿sí? Entonces dicho así más claro, entonces es Nimrod, Babel, Babilonia. Amén. Entonces nosotros vamos a ver esos 3, porque de Nimrod sale Babel y de Babel sale Babilonia, ¿sí? Que son los caldeos. Amén. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho, porque de ahí Dios sacó a Abraham. Usted va a leer Génesis 10 y menciona a varias personas, entre ellos Nimrod, ¿sí? Son muchas cosas, ¿verdad? Tanto ocultismo, idolatría, un montón de cosas que salen de ahí. Pero nosotros vamos a hacer puntos nada más para no hacer la cosa muy extensa y no entender nada, ¿sí? Entonces la idea es entender lo práctico, ¿sí? Entonces vamos a verlo así. Vamos a empezar con Babilonia. Entonces Babilonia, Babel, Nimrod, ¿sí? Amén, ¿está claro? Entonces, ¿por qué mencionamos estos 3? Porque ellos representan a los caldeos, ¿sí? O los caldeos son representados con ellos. Entonces, si Dios sacó a Abraham de ahí, ¿sí? Pues es que de ahí, en un sentido espiritual, también nosotros debemos salir. Usted lo va a ver en varias escrituras. Hay una en Isaías que Dios le dice a Israel que salgan de Babilonia, ¿sí? Nos vamos a Apocalipsis y le dice, ¿verdad? Cuando habla de Babilonia, ¿sí? Salid del medio de ella. Entonces, ¿por qué dirá eso?
Bueno, hay muchas cosas que explicar, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a enfocar es a una cosa, ¿sí? ¿Qué simboliza Babilonia para nuestro tiempo? Amén. Entonces representa varias cosas y pues las varias citas nos lo puede hacer entender. Pero yo lo quiero enfocar a la idolatría, porque también representa el orgullo, la religiosidad, el ocultismo, ¿sí? Pero la idolatría, de hecho me parece que Babilonia significa puerta de los dioses, ¿sí? Entonces, para verlo de manera práctica, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Que Dios nos saque para ver los cielos y nuestra fe crezca, ¿sí? Entonces necesitamos salir de la idolatría, que eso representa Babilonia o los caldeos. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? ¿No los estoy haciendo bolas? Bueno, entonces Babilonia sería lo primero que vamos a ver. Entonces, ¿qué representa Babilonia? Representa en este caso, que es lo que estamos, como lo estamos viendo, representa la idolatría, ¿sí? Obviamente, o se supone, ¿verdad?, que nosotros, bueno, el concepto que tenemos normalmente o general de idolatría, pues es la adoración a ídolos, ¿verdad? Que obviamente eso es idolatría, ¿sí? Pero como se ha enseñado muchas veces, pues principalmente idolatría puede ser en el corazón, ¿sí? De hecho es en el corazón, amén. Que eso tiene que ver con tener en un alto estima algo por encima de Dios, ¿sí? Tener por encima de Dios a algo o a alguien, eso es idolatría. Pueden ser esculturas, pueden ser personas, puede ser dinero, puede ser un título, puede ser mi cuerpo, puede ser hasta un carro, hasta un billete de dólar que no sale ahí porque es bueno para la suerte y todas esas cosas. Lo que sea, mi hermano, ¿sí? Todo lo que esté por encima de Dios en nuestro corazón, porque por encima de Dios no hay nada más que su palabra, ¿sí? O sea, Dios se somete a su palabra, es lo único que está encima de Él, si lo podemos decir así, ¿verdad? Así lo dice Isaías 6, cuando Isaías ve el trono, ¿sí? Nada estaba encima de él más que serafines, ¿sí? Y decía un pastor, por años le preguntaba a Dios, ¿por qué está encima de ti? Si tú estás encima de todo. Y el pastor decía, la única explicación que sentí es que hay algo a lo que Dios se somete, ¿sí? Algo que está encima o a lo que Él se somete. Y Dios se somete a su palabra, amén. Entonces el que guarda su palabra, Dios lo va a respaldar, porque Dios se somete a su palabra, ¿sí? Entonces Dios no es de que yo soy la autoridad y como que tengo licencia, ¿verdad? Porque soy la autoridad de quebrar lo que establecí o de brincar las leyes, ¿verdad? Licencia para pecar, ¿sí? No, Dios es el primero que la obedece, ¿sí? Y por eso vino Jesús, para mostrar a través de Jesús una obediencia absoluta a lo que el Padre estableció, tanto en la ley, ¿sí? Como obviamente el entregar su vida por nosotros en la cruz. ¿Está claro, mis hermanos? O hacer lo que dice un salmo, hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, ¿sí? Y mi comida, dice el Evangelio de Juan 4, es que haga la voluntad del que me envió. Y el Getsemaní, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Entonces, nadie ha sido tan obediente, ¿sí? O más bien, nadie es tan obediente, ¿sí? Ni lo va a ser como lo fue Jesús. Sí, Jesús cumplió todo el mandamiento de Dios de principio a fin. Sí, Jesús es la ofrenda perfecta al Padre. Sí, nadie es tan santo, tan perfecto, tan recto, tan íntegro, tan obediente, tan puro. Sí, nadie lo va a hacer, mi hermano. Amén. Solo lo hizo Jesús. Sí, entonces la cosa aquí es que lo hizo como humano. Sí, ahí es donde ya nos pega a nosotros. Amén, porque nosotros también somos humanos. Sí, entonces lo que quiere decir ahí es que son pisadas que hay que seguir si queremos ser una ofrenda acepta a Dios. Si nadie puede conmover el corazón de Dios, por decirlo de esa manera, sino Jesús. Amén. Obviamente cuando Dios el Padre ve a Jesús en nosotros, pues es movido a misericordia, sí, pero puedo decirlo así, ¿verdad? El deleite del Padre es el Hijo, sí. O sea, Dios se deleita en su Hijo. Entonces cuando Él ve su Espíritu en nosotros, entonces tiene misericordia. Amén. Por eso hay varias escrituras, o algunas, donde hace referencia de la intercesión de Jesús en personas, ¿sí? Y veía al Espíritu de Cristo en alguien y Dios le respondía. Esther, ¿sí? Moisés, ¿sí? Donde Pablo, donde ellos se expresan
en el Espíritu de Cristo, ¿verdad, Joca? Ahí, por favor. No, ahí, siéntate tú, ese es tu lugar, te lo estamos cuidando. Entonces, por ejemplo, Moisés: Señor, si es de Israel, este pueblo empieza por mí. Es el Espíritu de Jesús, ¿sí? Esther: si perezco, que perezca. El Espíritu de Cristo. Pablo: yo quisiera ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos. Es el Espíritu de Jesús. Entonces, cuando Dios el Padre ve eso, pues es movido a misericordia, porque ve a su Hijo, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos ante Dios en queja o en venganza, no es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Y por consecuencia, pues no nos va a responder. Amén. ¿Está claro? Entonces, por eso puedo decirlo así: nadie es como Jesús. Amén. Ni lo vamos a hacer, pero tenemos que caminar en la línea que Él marcó, porque eso le agrada a Dios, ¿sí? Si yo quiero agradar a Dios, tengo que andar como Él anduvo, pensar como Él piensa, actuar como Él actúa. Nadie lo tenemos al 100, para que nadie pensemos en algún momento: yo ya estoy al 100, porque si ese es mi pensamiento, estamos muy confundidos, ¿sí? Porque nadie estamos al 100, nadie. Por eso siempre lo dice uno aquí, ¿verdad? Tiene uno que, no puedes enfocar tu perfección, ¿sí? Entre comillas, ¿verdad? O no puede uno pensar que porque cumplo en ciertas cosas ya cumplí en todo, porque no es cierto, ¿sí? Solo Jesús lo hizo. Amén. Que fue, como la Biblia lo dice, un holocausto, ¿sí? Holocausto es una ofrenda del todo quemada, ¿sí? Es vivir el primer mandamiento. Solo Él lo hizo, mis hermanos, ¿sí? Y Él lo hizo para justificarnos a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que el Padre nos considere como si nosotros lo hubiéramos hecho. Pero dice aquí: si creemos. Amén. Entonces, ¿está claro? Por eso Dios nos acepta, ¿eh? No porque disfrute nuestros pecados o haya disfrutado todos nuestros errores, sino porque por causa de creer nos justificó, ¿sí? Y justificarse en la Biblia es como si hubiéramos hecho lo correcto, cuando nunca lo hicimos. Amén. Entonces esa debería razón para ser feliz, ¿sí? Pero no lo veo muy feliz, ¿sí? Bueno, pero realmente esa debería ser una razón suficiente, ¿sí? Para decir: con esto estoy súper extremadamente bendecido, ¿sí? Y todavía me da más. Todos los días veo su gracia, su favor, su misericordia. Y luego todavía, como el no cansarse de bendecirme, me llama al servirle, ¿sí? Como si yo fuera digno. Amén. Entonces, por eso no debería, ¿verdad? Pero a veces pasa que cabe mucho la queja, ¿sí? En nuestro lenguaje. Amén. En nuestra actitud, ¿sí? Y por eso a veces hay mucho problema a veces entre hermanos, ¿sí? Porque no logramos enfocarnos en el cielo, ¿sí? Eso no es como para justificar las ofensas, ¿sí? Porque tengo que andar como Él anduvo, ¿sí? Y Él no se la pasó hiriendo gente. Amén. Él se la pasó restaurando vidas, pero hablándoles la verdad. Amén. Bueno, entonces, volviendo pues, Babilonia, ¿sí? ¿Qué es Babilonia? Bueno, Babilonia, la idolatría. ¿Sí está claro? Para no hacer la cosa muy amplia en ese punto. Entonces, si Dios está diciendo: salgan de los caldeos, ¿sí? O te saqué de Ur de los caldeos, te saqué de Babilonia, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo tengo que salir de toda idolatría, obviamente en este caso, de mi corazón, para poder ver los cielos. Entonces yo me tengo que examinar, ¿sí? Para darme cuenta si hay algo en mi corazón que estoy idealizando, ¿sí? Los ídolos, mi hermano, no es algo que salen solos, es algo que yo produzco. Es lo más tremendo, ¿sí? O sea, no es como que alguien que se quiera ofrecer como: soy tu Dios, ¿verdad? Bueno, en la antigüedad sí, pero me refiero en el corazón. Es algo que yo mismo produzco o reproduzco. Entonces, un ídolo es como la representación de un deseo mío, ¿sí? Amén. Por eso yo le dije una vez, creo, realmente ser idólatras es ser egocentrista, ¿sí? Porque la persona está buscando cómo suplir una necesidad, ¿sí? Y cuando la ve suplida, empieza a idolatrar, ¿sí? Ya sea una necesidad, por ejemplo, el dinero, ¿no? ¿Por qué a veces se idolatra el dinero? Pues porque hay un vacío aquí y una necesidad de sentirse importante, ¿sí? Y por sentirse valioso ante la gente, pues entonces busca crecer en un área, en este caso económica, para tener respeto, porque se siente menos.
Entonces eso lo lleva a idolatrar lo material, porque eso lo hace sentir valioso. Entonces no es tanto el ídolo, ¿sí? Es por qué reprodujo ese ídolo. Entonces, ¿por qué lo reprodujo? Porque se siente poca cosa. ¿Sí me está entendiendo? Lo mismo cuando sentimos necesidad de afecto, ¿sí? De protección, de cuidado, y alguna persona nos lo da, podemos empezar a idealizarlo, ¿sí? O idolatrar a aquella persona. Amén. Y pues no es precisamente que la persona se dio a que lo idolatraran, ¿verdad? Simplemente es una necesidad que yo tuve, y por suplir esa necesidad levanté un Dios. Gente que a veces el sentirse respetado, ¿sí? El sentirse importante, ¿sí? Empieza a idealizar una posición. Amén. Y por eso quiere una posición. Amén. No es tanto la posición, es que lo idealiza esa posición porque quiere sentirse respetado. Entonces, en resumen, el ídolo lo levanto yo, ¿sí? Y así lo dice una escritura. Bueno, vamos al Salmo 115 y luego ya vamos hablando todo lo demás. Esperemos nos alcance el tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De idolatría, ¿sí? La idolatría en el corazón. De ahí sacó Dios, en este contexto, ¿verdad?, a Abraham. Fíjense lo que dice Salmo 115, versículo 4. Vamos a leer algo ahí, y aquí vamos a entender cómo lo podemos explicar. Aquí podemos identificar si hay un ídolo aquí, en base a lo que vamos a leer. Dice: los ídolos de ellos, Salmo 115, versículo 4, son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Qué dice? ¿Obra de qué? Entonces el hombre es el que lo hace, ¿sí? Entonces el ídolo en nuestro corazón, ¿sí? Representa un deseo que hay en mí, ¿sí? Sigue diciendo: tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con sus gargantas. ¿Qué es lo que está diciendo? Es una persona que no avanza, ¿sí? Es una persona estancada, ¿sí? Es una persona bloqueada. Eso es un idólatra, o eso es un ídolo. Pero lo que dice abajo, dice el versículo 8: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta si en algún área yo tengo un ídolo? Pues porque no hay avance. Tiene pies pero no andan. O sea, cuando en algún área de mi vida estoy en un bache o estancado, ¿sí? El pensamiento de Dios, mi hermano, es que, así lo dice el apóstol Juan: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Y pues prosperidad siempre la relacionamos a dinero. No es solo eso, ¿sí? Porque prosperar es, como ya se ha dicho aquí, es avanzar, ¿sí? No es nada más hacerse rico, esa es un área, pero dice en todas, o sea, no solo en esa. Entonces, una persona que prospera en su alma, ¿sí? Avanza. Es una persona que no tiene pies pero sí anda. ¿Sí me explico? Entonces, una persona con ídolos en su corazón se empieza a estancar, ¿sí? Se empieza a frenar, a lo mejor no en todas las áreas, pero sí en algunas. Entonces, si hay áreas de mi vida donde yo puedo siento que en esta área no estoy avanzando. Avanzar me refiero a restauración, ¿sí? Avanzar, a crecer en el Señor. Amén. Porque puedo avanzar en mi trabajo, pero a lo mejor en mi alma no, ¿sí? Por eso el apóstol Juan dice ahí, ¿verdad? Yo deseo que seas prosperado como prospera tu alma. Entonces quiere decir que la prioridad en la que Dios quiere que avancemos, ¿sí? Es en mi alma. Amén. Para que así prospere en todas las demás cosas. Amén. Entonces, ¿qué es prosperar en el alma? Pues es que el alma avance, ¿sí? ¿Y qué es ese avance? Que avance en su mentalidad, ¿sí? Que su mente se va renovando, que avance en sus intenciones, motivaciones, sentimientos, emociones, ¿sí? Que avance en sus actitudes, que avance en sus frutos. Amén. Entonces, a medida que la persona va avanzando en su alma, su mente va siendo renovada, ¿sí? Su mentalidad ya no es la misma, como se ha estado hablando, ¿verdad?
su conducta empieza a cambiar. Sí, y ahí podemos decir, esa persona está prosperando. Sí, pero si su conducta es igual o a veces peor, pues esa persona no es próspera en su alma, aunque pueda tener dinero. Amén. Entonces, si no prospero o no avanzo en mi alma, una causa, entre muchas, ¿verdad? Al menos lo que estamos hablando ahorita, puede ser la idolatría. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que examinar. Señor, yo siento que en tal área de mi alma no puedo avanzar. Siento que sigo depresivo a pesar de tantas cosas. Me sigo sintiendo resentido, me sigo sintiendo, no sé, con odio o acomplejado, o cada quien ahí ponga lo que traiga, ¿verdad? O con lo que está luchando. Sí, y ahí decir, Señor, siento que en esto no estoy avanzando. ¿Cuál es el problema? Entonces, una causa, ¿verdad? Puede ser la idolatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona idólatra es semejante a un ídolo. ¿Sí? ¿Y cuál es eso? ¿O qué es eso? Alguien que tiene pies, pero no anda, no avanza. ¿Sí? Tiene ojos, pero no ve. O sea, está cegado. ¿Sí? Tiene oídos, pero no oye. Y por más que escucha y escucha y escucha y escucha palabra, no entra, mis hermanos. ¿Sí? Entonces es ahí donde yo tengo que examinar mi corazón, ¿verdad? Y decir, bueno, a lo mejor hay algo. Tal vez no estoy bloqueado en todas las áreas, pero puede ser que en alguna sí tenga un Dios. Y lo más seguro es que sí, ¿eh? Y no lo digo como que ustedes idólatras, ¿verdad? Porque algo traemos, ¿sí? A lo mejor no estamos como en un principio, ¿verdad? Atiborrados de ídolos, ¿sí? Pero algo ha de haber ahí en nuestro corazón. Y créame que cuando Dios lo quiere tratar, ¿sí? Ya lo he dicho muchas veces también, una es la fácil, ¿sí? La fácil es lo que usted está oyendo ahorita. Si lo identifico, ahí está, Señor. Perdóname, no me he dado cuenta, te lo entrego y me duele y lo suelto, ¿sí? Otra es cuando Él lo quita. Amén. Cuando Dios quita un ídolo en nuestro corazón. Y esa parte siempre duele más, mi hermano. ¿Sí? Por ejemplo, eso ya es lo último que se puede hablar de Abraham. Bueno, en base a todo el Génesis, ¿verdad? Pero el último sacrificio que hizo Abraham, que lo hemos dicho también aquí, fue a su hijo. ¿Sí? Dios le pidió a su hijo. Y pues por cómo Dios se expresa o cómo Dios se lo pide, pues te hace pensar que Abraham idealizaba a su hijo. ¿Sí? Que lo dice, quiero que me lleves a tu hijo, me lo ofrezcas en holocausto, a tu único, al que amas. ¿Sí? O sea, como que lo remarca, ¿verdad? O en otras palabras, ¿no? Al único que amas. ¿Sí? Eso que está ahí y que lo amas, o a lo único que amas. Entonces, cuando eso está en nuestro corazón, pues van a pasar dos cosas. Sí, como ya lo dije, ¿verdad? Una es que Dios me lo haga entender y yo lo entregue, como lo hizo Abraham. ¿Le dolió? Claro que sí. Pero a veces somos como los filisteos, ¿sí? Que Dios tumba a Dagón, ¿sí? Al ídolo de los filisteos, y los filisteos lo vuelven a levantar. Entonces, ¿sabe qué es eso? Cuando yo lo entrego y lo entiendo, ¿sí? Y Señor, perdóname, pero al tiempo lo vuelvo a levantar. Entonces, cuando Dios ve esa actitud o ese corazón, Dios va a decir, pues ni hablar, ¿verdad? Te lo quise hacer fácil, pero como no pudiste en lo fácil, pues ahora va mi mano y no voy a dejar que tú lo tumbes, yo te lo voy a destruir, ¿sí? Y pues ahí dice la Biblia que lo descuartizó prácticamente a la estatua de Dagón. Desgraciadamente los filisteos pues lo vuelven a levantar, ¿sí? Y mejor echan fuera el arca, que eso no nos va a pasar, ¿sí? Que uno diga, no, yo me quedo con esto, ¿sí? Y no le hace, vete mejor de esta área, Dios, ¿sí? No entres a esta área, ahí déjame ese ídolo. Amén. Ídolo dinero, ídolo egocentrismo, ídolo malas motivaciones, ídolos personas, trabajo, ¿sí? Entonces hay que darle esa batalla y hay que examinarnos. Amén. Que Dios nos lo haga entender, ¿sí? Y si lo entiendo, hay que empezar a soltarlo, ¿sí? Porque si Dios lo mata o lo quiebra, es más doloroso, hermanos, porque se sufren experiencias que no son agradables, ¿sí? Y duele porque no sientes que no puedes resolver la situación,
¿sí? Ya sea, si estoy idealizando una persona, voy a experimentar decepciones. Normalmente así, ¿verdad? No necesariamente, ¿sí? Como que, ay, pero ¿por qué? Y empiezas a ver la deficiencia de aquellas personas, ¿sí? Y tú dices, pero yo pensaba que eran perfectos. Pues no, nadie lo es, ¿sí? Y entonces empieza a caer eso. O a veces venimos tan dañados del mundo, tan faltos de aceptación o de amor, que enfocamos todo el sentir que se supla esa necesidad en el esposo, en la esposa o en los hijos. A veces los hijos son un refugio para los papás y ese es un peligro, ¿sí? Entonces Dios lo que va a decir es, no, es que ¿cómo lo puedes? Tu valor, ¿sí? No está enfocado, no está garantizado en la persona, sino en mí. Entonces, si tu valor lo tienes enfocado al esposo, a la esposa, a los hijos, al trabajo o X, al ministerio incluso, ¿sí? Entonces no estás entendiendo, eso es un Dios para ti. Entonces, como ya te lo estoy haciendo entender y te cuesta, pues yo te voy a ayudar y te lo voy a quebrar, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que ese esposo que es tu Dios tiene tantos defectos como tú, ¿verdad? Que esa esposa que es tu todo está tan deficiente como tú, ¿sí? Que esos hijos que, ¿verdad? Que hasta los presumes, pues te vas a dar un chasco, ¿sí? Y vas a ver cómo te van a defraudar, amén. Y así, mi hermano, ¿sí? Quiero que entienda esto, ¿verdad? Dios es un Dios muy determinado, ¿sí? Pues casi ni se nota, ¿verdad? Ve al Señor Jesús, ¿sí? Se determinó ir a la cruz, no hubo poder humano que lo detuviera, ni poder diabólico, fue a la cruz, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que si algo a usted le va a doler, pero le va a beneficiar, Dios no se va a detener. ¿Sí me explico? O sea, no la va a pensar, ay, le va a doler, bueno, mejor así lo dejamos todo confundido. No, va a decir, bueno, pues lo siento, ¿verdad? Te va a doler, pero esto te va a ayudar y pum, mete la mano. Sí, por eso digo, ¿verdad? Dios no es sentimentalista, ¿sí? No significa que no sienta, sino que no se mueve por eso, se mueve por su voluntad y porque Él siempre ve a futuro, ¿sí? Por eso dice que proveyendo Dios, o sea, vio antes, se anticipó, ¿sí? Siempre lo hace así el Señor. Entonces nosotros vemos nuestro presente, ¿verdad? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dios está viendo el futuro, ¿sí? Viendo lo que puede venir después o lo que va a venir después. Y como Él sí lo está viendo, ¿sí? Es como los papás, ¿no? Te anticipas al golpazo, ¿sí? Se supone, ¿verdad? Entonces por eso es no brinques, no hagas y estás encima, porque tú estás viendo, se va a pegar, ¿sí? Pero como todo o normalmente los hijos, pues nos vale, ¿verdad? Y sigues ahí y pum, te das el golpe, ¿sí? Y entonces dices, sí, cierto, ya para qué, ¿verdad? Bueno, es lo mismo o muy parecido, ¿no? Dios también está viendo, se va a dar un golpazo, ¿sí? Y le va a ir mal y Él lo está viendo y empieza en este caso el quebranto de ídolos. Y ahí estamos llorando, ¿por qué, Señor, si yo lo amaba? ¿Sí? ¿Por qué, Señor, si era todo para mí? ¿Sí? ¿Por qué, Señor, si tú sabes que tengo necesidad? Y Dios va a decir, como dice una escritura, ¿verdad? Le dijo el Señor a los discípulos, lo que ahorita hago no lo entiendes, pero lo entenderás después, ¿sí? Y entonces Dios nos ve llorar, nos ve sufrir, pero no se detiene, mi hermano. Sí, nos consuela, nos fortalece, pero no cambia la situación hasta que muere el ídolo, ¿sí? ¿Usted cree que no vio probablemente el dolor de Abraham por matar a su hijo? Que nunca se ve eso en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero pues era un ser humano, no creo que no le doliera. Si el pensar, le voy a cortar el cuello a mi hijo y lo voy a quemar, ni siquiera lo voy a enterrar, ¿sí? ¿Y qué le voy a decir a mi esposa cuando me diga dónde está Isaac? Y que le diga lo quemé, ¿sí? Pues va a estar tremendo, ¿no? Entonces, ¿no cree que eso le pasaba por su mente? A lo mejor sí, ¿sí? ¿Qué voy a decir cuando baje el monte y si Dios no lo resucita? ¿Sí? Y ya les dije que vamos a regresar, ¿qué les voy a decir? ¿Sí me entienden? Entonces, y pues también, híjole, pues es mi hijo, Señor, ¿sí? No dice nada de eso la Biblia,
amén, nos muestra un Abraham muy determinado, que al día siguiente se levantó, sí, tempranito, para ofrecer a su hijo, amén. Pero humanamente pudiéramos pensar que le costó, sí, porque era al que más amaba, amén. Pero a final de cuentas lo hace, sí. Entonces nos va a doler, nos va a costar, pero es algo que uno tiene que entregar, sí. Entonces, si hay algo que está condicionando nuestro valor, ¿sí? Si hay algo que está condicionando nuestro estado anímico, hay que examinarlo, porque puede ser que ese sea un ídolo, ¿sí? Y muy seguramente en algún área me tiene estancado, amén. Por eso le digo, a lo mejor no en todas las áreas, pero en algún área sí. Y ahí es donde me tengo que examinar, es decir, a ver qué está pasando aquí, ¿sí? Y le digo, la fácil es entenderlo así como lo estamos explicando, amén. Pero como le digo, si Dios ve que no hay forma de hacernos entender, pues entonces va a usar el otro método, y Dios va a decir, yo te ayudo, no te preocupes, y nos lo va a tumbar y nos va a doler, ¿sí? Y es cuando uno dice, ¿verdad? Vienen las decepciones, o si nuestro Dios es el dinero, ¿sí? Nos va a meter en una situación donde el dinero no lo va a solucionar. Se nos puede estar hasta muriendo una persona, mi hermano, sí, y uno puede decir, pero ¿por qué Dios? ¿Que no ve el dolor? Dios va a decir, sí, pero tú no ves el futuro, te vas a ir al infierno, ¿sí? Y si no hago esto ahorita, ya no lo voy a poder hacer un día en la eternidad, amén. Y lo hace. Entonces todas esas cosas así, o así se las gasta el Señor, amén. Y son cosas dolorosas, amén, pero no se va a detener si yo quiero, mi hermano. Porque yo le puedo decir como los filisteos, aquí déjame a Dagón, tú vete de aquí, ¿sí? Eso hicieron los filisteos, sacaron el arca de Dios que representaba la presencia del Señor y la echaron a otras ciudades, ¿sí? Y Dagón lo volvieron a levantar. Entonces eso nos puede pasar, y nosotros le podemos decir a Dios, en esta área, ¿sí? No quiero que reines tú, yo quiero ese ídolo, ¿sí? Probablemente no lo digamos así, ¿verdad? Pero nuestra reacción le podemos estar diciendo eso, déjamelo ahí, yo lo controlo, decía un hermano, un chiste del hermano Matías. Ese demonio déjenmelo ahí, decía bueno, es un chiste, después se los cuento. En una velada, sí, entonces ese déjenmelo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Está bien? Sí, nada más que ese Dagón, sí, o ese ídolo te va a amargar, porque vas a tener pies, pero no vas a andar. Sí, vas a tener ojos, pero ni cuenta te vas a dar de las cosas. Sí, vas a tener oídos, pero no me vas a oír. Sí, no vas a poder andar. Amén. Así es un idólatra. ¿Está claro, mis hermanos? Sí. Entonces esa es, ¿cómo lo podemos decir? La imagen o el resultado de la idolatría en el corazón. Amén. Pero también esa idolatría aquí produce una mentalidad, ¿sí? Y la mentalidad idólatra es ver a un Dios como sirviente, ¿sí? Pensar que Dios solo está para cumplir nuestros deseos o suplir cosas que a nosotros nos pueden beneficiar. Eso también nos pasa, ¿sí? Pero Dios no es así. Dios es un buen padre, ¿sí? Y un buen padre no da lo que los hijos quieren, dan lo que necesitan, ¿sí? Lo que les va a beneficiar otra vez, porque Él ve a futuro. Amén. Entonces, como Él está viendo a futuro, no todo lo que yo quiero o lo que le estoy pidiendo me lo va a dar por ser su hijo, ¿sí? Sino al contrario, va a decir, aquí me voy a frenar. Amén. Pero Señor, no le hace, llora, tira patadas, no te lo voy a dar, ¿sí? Porque tú eres mi hijo. Amén. Y como eres mi hijo, tú no ves lo que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces, por eso es entender cuál es su voluntad, ¿verdad? Bueno, entonces para eso hay que conocer la palabra. Entonces, ¿de dónde Dios nos quiere sacar? De la idolatría de nuestro corazón. Amén. Porque de esa manera nuestros ojos se van a alzar al cielo, ¿sí? ¿Está claro, mis hermanos? Por eso hay otra escritura, es un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿sí? Y eso quiere decir, yo no puedo, o yo tengo que ver por encima de los montes, las cosas que nos hacen fuertes, ¿sí? O aquellas cosas que tengo como grandeza, ¿sí? Tengo que ver más hacia arriba, ¿sí?
para poder contemplar a Dios. Amén. Entonces, cuando Dios quiere que mi corazón se enfoque en Él, sí va a doler. Amén. Sí va a doler. Sí. Y como les digo, si es una posición o si es dinero, lo que yo idealizo nos va a meter en situaciones donde el dinero no lo va a poder solucionar. ¿Sí? ¿Cómo solucionas el trauma de un hijo? ¿Sí? ¿Cómo solucionas una atadura espiritual con dinero? ¿Le pagas al principado? ¿Sí? ¿O le pasas la chequera al demonio, a la legión? Suéltame. Si ahí te va, te suelto un cheque. ¿Sí? Pues no, mi hermano, eso no es así. Amén. Entonces hay cosas que con cosas materiales no se pueden solucionar. Si en mi corazón eso está muy arraigado, algo puede pasar, ¿verdad? Donde Dios va a decir, bueno, te voy a hacer entender que ese no soy yo, ¿sí? Que eso no es Dios, que tú no dependes de eso, ¿sí? Que eso no te hace valioso, no te hace importante, sino solamente mirar por encima de esto y solo verme a mí. Amén, mis hermanos. Entonces, ni la posición, ni la economía, ni las personas, ni las amistades, ni el ministerio nos hace valiosos. Somos valiosos desde antes, ¿sí? Y el valor que nos dio fue su sangre. Entonces no va a pensar, yo quiero estar al frente para que me digan pastor, ¿sí? Para que me sienten adelante y digan que esa silla es tuya, ¿verdad? No, ¿sí? O porque yo que a mí quiero que me vean con respeto. Amén. Entonces Dios va a decir, vas a seguir sentado, porque tienes que ver por encima de eso. Y cuando veas encima de eso, entonces eso ya no lo vas a desear. Y es cuando voy a decir, ahora sí, tú ya estás listo para esto. Amén. ¿Sí o no? Bueno, entonces ese es un punto, ¿sí? La idolatría. Entonces Dios lo sacó de Ur, de los caldeos, lo sacó de Babilonia, de la idolatría. ¿Está claro, mis hermanos? Número 2. ¿Qué más representa Babilonia o Ur de los caldeos? Ahorita decía, ¿verdad? Babilonia sale de Babel, ¿sí? Génesis 10 nos lo explica, 10 y 11. Bueno, 10 habla en Nimrod, el 11 habla de Babel. La torre de Babel, ¿sí? No vamos a meternos mucho ahí, pero simplemente, ¿qué significa Babel? Bueno, Babel significa confusión, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entender qué produce la confusión para salir de ahí, ¿sí? Y si salimos de la confusión, entonces nuestros ojos se empiezan a abrir y enfocarse en el cielo. ¿Cómo se produce la confusión? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos puede confundir? ¿Sí? Confundir pues es estar cegado, falta de entendimiento, ¿verdad? Entonces hay cosas que producen confusión en nosotros y que nosotros tenemos que identificarlas para no hacerlas y salir de ahí, ¿sí? Porque al salir de ahí vamos a empezar a crecer en fe. Entonces la confusión, ¿cómo se produce? Uno, falta de perdón. ¿Ya empezamos mal o qué? Ya empezamos mal. Primera de Juan, eso se lo van a enseñar, bueno, se los enseñó en Sanidad Interior. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué produce o cómo se produce la confusión? Número 1, se produce por falta de perdón. Una persona con falta de perdón o que no perdona la ofensa se va a confundir, ¿sí? Y si una persona está confundida, está en Babel, ¿sí? Y los que están en Babel solo piensan en sí mismos, porque así se fundó Babel, ¿sí? Babel fue el resultado del egocentrismo de un pueblo, o, pues en este caso de Nimrod, o de un pueblo, ¿sí? Donde decían, hagámonos de un nombre, decían los de Babel, Génesis 11 lo dice, ¿sí? Para que nuestro nombre quede, para llegar al cielo, una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿sí? Y haya memoria de nosotros en los siguientes generaciones. Eso pensaron. O sea, lo que están diciendo los de Babel es, vamos a hacernos famosos, ¿sí? Entonces ellos se unieron por un deseo egocéntrico. Amén. Y eso trajo confusión. Entonces en este caso, una persona confundida, ¿sí? Es muy egocéntrica. Y en el caso del rencor, una persona rencorosa es muy egocéntrica. Solo está pensando en lo que le hicieron. ¿Sí está claro, mis hermanos? ¿Sí o no? Por eso yo lo he dicho, ¿verdad? Lo que lastima realmente no siempre es la ofensa, es el rencor. Porque la ofensa es momentánea muchas veces, ¿sí?
el rencor puede ser toda la vida, ¿sí? Una persona puede estar resentida por lo que le pasó hace 20 años, ¿sí? Y eso lo tiene confundido, y eso lo mantiene pensando solo en sí mismo, en Babel, confusión. Entonces, 1 Juan 2:9, ¿verdad? Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Está muy difícil de entender eso? Bueno, conste pues, ¿sí? O sea, no está haciendo la cosa muy rara, ¿verdad? Así, si aborreces a tu hermano, estás en tinieblas, se acabó, ¿sí? Sigue diciendo: y al que no es mi hermano, diría alguien, ¿verdad? Y si es mi primo, ¿sí? También dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, versículo 10, y en él no hay tropiezo. Fíjese lo que está diciendo. Y ahora le seguimos aquí, dice: pero el que aborrece a su hermano, el punto es aborrecer, ¿sí? No el hermano, para que no nos agarremos de ahí, ¿sí? O sea, el punto es el aborrecimiento, el odio, pues, ¿sí? A su hermano está en tinieblas, fíjese, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, que dice, han cegado sus ojos, ¿sí? Entonces, ¿qué trae esa ceguera o esas tinieblas? La trae el rencor. Una persona que no deja de aborrecer, ¿sí? O el odio. ¿Está claro? Entonces, cuando eso está en el corazón, eso trae confusión, ¿sí? Y la confusión es estar en Babel, entre otras muchas cosas que simboliza la Torre de Babel, pero en este caso, eso que nada más estamos hablando. Amén. Entonces, una causa o algo que produce confusión es el resentimiento, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿verdad? A veces la ofensa es dolorosa, por supuesto, ¿sí? Pero hay algo que no tiene que considerar, que yo también ofendo, ¿sí? Posiblemente hay gente que se quiso suicidar por lo que yo les hice y ni cuenta nos dimos en algunos casos, ¿sí? Hay gente que a lo mejor está tan dañada en ciertas áreas por causa nuestra y ni cuenta, en algunos casos, otros sí nos hemos dado cuenta. Entonces es ahí donde Dios va a decir, o sea, no puedes solo quedarte con que te hicieron, porque con toda seguridad tú también hiciste. Y eso es así, mi hermano. Por eso aquí decimos, ¿verdad? Un herido va a herir, ¿sí? O sea, la herida no se queda nada más en él, es una reacción natural, ¿sí? Es algo contagioso. El herido va a herir. Amén. Si alguien está ofendido, va a ofender, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el resentimiento, ¿qué trae el resentimiento? Trae confusión. Amén. Sí, está claro hasta ahí, ¿verdad? Esa sería una, ¿sí? Así se produce la confusión. Otra, ¿qué más trae confusión? Para entender eso de Babel: resistir la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Segunda de Tesalonicenses. Bueno, ahí vamos a leerlo así literalmente lo que dice. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Fíjese lo que dice. Esta es otra causa por la que viene la confusión. Entonces, la primera que dijimos, el rencor, ¿sí? Y esta será la segunda. Dice: y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Esa es confusión, ¿sí? ¿Por qué viene ese poder engañoso? Porque hay una resistencia al amor de la verdad. ¿Y eso qué significa? Hay una resistencia a la palabra, ¿sí? Y eso no solo le pasa al inconverso, eso le puede pasar al cristiano. Amén. Entonces, cuando viene el mensaje, la verdad no es solo un versículo, es toda la palabra. Y eso lo dice la Biblia misma: la suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando viene la verdad de la palabra y hay una resistencia, ¿sí?, a esa verdad, entonces deja Dios. Es un tiempo, mi hermano, donde Dios está tratando de convencernos, ¿sí? Hay momentos que traemos tanta mentira en la cabeza, ¿sí? Bueno, siempre por causa del mundo, ¿verdad? Y entonces viene la verdad y no nos cuadra, ¿sí? Y hay un choque aquí en la mente, en el corazón, ya sea por las mentiras que traemos del mundo
o por las mentiras de falsos evangelios que podemos traer. Y es una resistencia, ¿verdad? De que es que yo así no lo veo, y es que así no puede ser, y es que yo no creo que sea esa forma. Cuando traemos un mal evangelio o hasta un evangelio limitado, ¿sí? O cuando venimos del mundo, es que no puede ser así. Entonces es una resistencia. Cuando es en un principio, Dios sabe que hay ignorancia, y Dios va a decir, pues más que resistencia es ignorancia, ¿sí? Te voy a dar chance, pero te voy a estar dando y dando, ¿sí? O sea, hasta que lo entiendas. Cuando ya hay una resistencia, es cuando la persona ya tuvo su tiempo. Y esto entiéndamelo. Hay gente que tiene años en el evangelio, pero no fue bien enseñado. Dios le tiene paciencia, pero la paciencia es más corta con esa gente que con los que son nuevos, ¿sí? Cuando alguien es recién convertido, la paciencia es más grande, ¿sí? Cuando alguien siempre ha sido bien enseñado, la paciencia es mucho menos, es más corta, porque Dios va a decir, siempre te dijeron la verdad, sí, pero tú la estás resistiendo desde que empezaste. Eso es muy diferente. Pero hay gente que viene engañada, mi hermano, o limitada, sí, que hay cosas que no entendía, que nunca las vio así, a pesar de los años. Con esos Dios, vamos a decirlo, ¿sí? Tiene paciencia en término medio, ¿sí? Término alto, recién convertido. Término medio, que tiene muchos años pero confundido. Y término muy bajo, el que siempre ha sido bien enseñado. Fíjese, hace muchos años, hace años, en la iglesia éramos algunos que ministrábamos liberación. Era de todas las reuniones. Los domingos era ministrar, pues terminaba la reunión, yo creo, no sé si a las 12, hasta las 8 de la noche. Sí, a darle, y uno tras otro, tras otro, tras otro. Y pues uno era feliz, ¿verdad? Viendo demoniados, sí, liberándolos y ministrándolos, sí, y pues no había ningún problema. Amén. Y aparte pues estás solo, no tienes compromiso de hijos, de esposa, de nada. Entonces dices, no, pues tráiganme otro, sí. Y así, ¿verdad? No había ningún problema. Pero yo recuerdo que dentro de ese grupito éramos 2, 3 personas que eran las que estaban más metidos en eso, la liberación. Y un día había otros hermanos de otras iglesias que eran vecinos nuestros, pero era una persona, me acuerdo, una mujer. Pero viera qué fe tenía esa mujer, mucha fe. Venía la prostitución, del alcoholismo, y era una mujer de mucha fe, pero no era parte de la iglesia donde estábamos nosotros. Ella era de otra iglesia, pero tenía tanta fe. El problema es que donde ella estaba no había ese recurso, y cada vez que oramos por ella se le manifestaba el otro. Estaba muy enferma, muy herida, pero de mucha fe. Y entonces un día como que Dios puso en balanza, y yo sentí que Dios me habló, porque ya sentía a Dios enojado. Es que está larga la historia, y pues usted no está para saberlo ni yo para contarse, ¿verdad? Pero con gente de la acá, donde estábamos los que ministrábamos, Dios empezó a molestar, sí, porque había gente que se le empezó a subir. Y entonces Dios me dijo, mira, esa persona si tuviera el recurso que tiene no estaría así. Su fe le daría para salir inmediatamente, y que tiene el recurso no lo sabe aprovechar. Entonces con no hay la misma paciencia, porque sí tiene el recurso pero no lo quiere tomar. Lo quisiera pero no lo tiene, sí, y como no lo tiene, Dios fue paciente, y esa persona se fue con el Señor, pero por su fe se fundó una iglesia en su casa, pero ella ya no lo vio, sí. Pero era una fe de veras, mi hermano, pero muy limitada en muchas cosas espirituales, y eso le duele a Dios. Amén. Entonces lo que quiero decir con esto es que Dios es más paciente con este tipo de gente. Sí, que gente que no tiene recurso espiritualmente, ¿verdad? Que no tiene la enseñanza, que no tiene la instrucción, y que Dios los empieza a meter al recurso. Y Dios dice, bueno, traes mucha ignorancia y malas mañas de un mal evangelio. Sí, porque es así. La falta de enseñanza, de crecimiento, nos da malas mañas. Se va a oír feo, ¿verdad? Pero hay cristianos muy maleados, muy chismosos, y lo ven normal, sí, porque así crecieron, pero no significa que esté bien. Entonces Dios va a decir, pues estás bien enmañado, ¿verdad? Pero me amas con todas tus mañas, yo te voy a enseñar, sí.
y aquí te voy a explicar que eso no está bien, ¿sí? Entonces Dios les empieza a explicar y es paciente, pero la paciencia, así porque lo entiendo un poquito más, es de un término medio, ¿sí? Como sería la paciencia con un recién convertido, sería más, amén, y sería muy mínima con una persona que teniendo el conocimiento y el recurso no lo quiere tomar. Eso es resistir, ¿sí? Entonces, cualquiera de los tres casos, ¿verdad? Paciencia larga, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque me entienden, así me lo estoy imaginando. Paciencia larga, paciencia media, paciencia corta, ¿sí? Paciencia corta, recursos, enseñanza, pero no quiere. Paciencia media, tiene muchos años en el evangelio, pero está ignorante, ¿sí? Paciencia larga, no sabe absolutamente nada, nada más sabe que Jesús murió por él, ¿sí? Entonces con este es más paciente, con este ya no tanto, ¿sí? Y con este pues muy poco. Entonces Dios va a decir, bueno, vamos, dependiendo de esas posiciones o estaturas, ¿verdad? Dios va a mostrar su paciencia. Pero cuando ya pasó el tiempo, en los tres casos, ¿sí? La paciencia se acorta, mi hermano. Y entonces Dios va a decir, no es nada más que tengas poco en el evangelio, no es nada más que traigas tus mañas de un mal evangelio, no es nada más que no entiendas cosas, ¿sí? Es que no quieres. Y esa resistencia, es que no lo veo así, es que no pienso así, es que no me parece así. Y esa resistencia, ¿sabe qué trae? Confusión. Y es lo que dice aquí. Entonces aquella persona que la está resistiendo porque no la quiere entender es muy diferente. Una cosa es que no la pueda entender porque nunca lo vio así. Ahí hay paciencia. ¿Sí me entiende la diferencia? Sí, pero cuando alguien lo resiste porque no quiere, porque se aferra, vamos a decirlo así, ¿verdad?, al cristianismo maleado, a las malas mañas evangélicas, ¿sí?, de un cristianismo no bien enseñado. Es que no, así es, ¿verdad? Y se aferra a esas malas mañas. Entonces después de tiempo, Dios va a decir, ya, ¿sí? Nada más que no sabemos el tiempo. No sabemos si son 10 años, si es un año, si es un mes, si son 5 años. Eso solo Dios lo sabe, ¿sí? Pero vámonos a la segura, ¿verdad? No va a ser la que sea un día y aquí tronamos todos, ¿sí? Entonces no sabemos cuánto sea el tiempo. Pero de qué es paciente, porque Él nos quiere hacer bien, ¿sí? Entonces cuando Dios enseña algo, aunque no nos cuadre, pero si es Dios, ¿sí?, es porque nos quiere hacer bien. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces esa resistencia a lo mejor no es en todas las áreas, otra vez, ¿verdad? Es en ciertas áreas. Es que no quiero esto, o yo aquí no me parece así. Y es una resistencia, ¿sí? Y cuesta, mis hermanos, cuesta cuando uno ya está estructurado, ¿sí? Cuando uno ya trona si cuesta las estructuras del mundo, ¿sí? Pues es una vida, son generaciones así, ¿verdad? Créame que las que más echan raíces son las religiosas, más que las del mundo, ¿sí? Porque la religiosa te hace pensar que estamos bien. Es que esto está bien, sí, pero no está bien, porque no es así. Amén. El Señor Dios batalló mucho con los apóstoles, sí, y uno podía decir, pero sean los apóstoles. Hay uno, ¿verdad?, que casi siempre lo agarra uno de ejemplo, que es el apóstol Pedro. ¿Cómo batalló el Señor con Pedro? Terco, ¿verdad?, en su forma de ver el judaísmo, sí. Él sabía que era correcto aceptar a los gentiles, pero con los judíos él aparentaba, no, los gentiles, ¿verdad? Y pues un día Pablo pues le dio su regañada. Dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué aparentas algo con ellos y con los judíos otra cosa? Hay partes en la Biblia donde Pedro vio un derramamiento del Espíritu Santo con Cornelio, ¿sí? Un gentil, uno que no era parte del pueblo de Dios, y ya lo hemos hablado. Él llega a la casa de Cornelio, un gentil, un no judío, y le dice, ¿tú sabes qué inmundo es para un judío estar aquí? O sea, eres un inmundo. Vengo porque me mandaron, no porque yo quiera, ¿sí? Y ahí estaba, y de repente vio que pum, cayó el Espíritu Santo, igual que con los 12 y en el Pentecostés, y él se quedó impactado, y les costó a la iglesia aceptar eso. Por eso el judaísmo no aceptaba a Pablo, amén, porque no les cuadraba que la salvación también fuera para los gentiles, no les cuadraba que el Espíritu Santo se derramara en gente que no judaizaba,
no les entraba eso en la mente. Entonces Dios tuvo que obrar en Pedro, y de las cosas que obró fue que lo llevó a casa de un curtidor, ¿sí? O sea, en casa de un hombre que trataba pieles de animales. Entonces Pedro se la pasaba entre sangre y entre cuerpos muertos y sin predicar, ¿sí? Pedro venía de sanar a un enfermo. Eso está en Hechos 10 por ahí. Sanó a un enfermo llamado Eneas, resucitó una muerta, ¿sí? Llamada Dorcas o Tabita. Se le juntó ciudades para oírlo, ¿sí? Dios es bien tremendo, y dice: a ver, venga, ya subo. Mucha fama, ¿verdad? Lo agarra y lo encierra. Quiero llevarte a más, pero estás bien estructurado. Y lo metió a la casa de un curtidor, o de un hombre que trataba pieles. ¿Y sabe con cuánta gente? Con 6 discípulos. Se le acabaron los milagros, se le acabaron las señales, se le acabó las multitudes que querían oírlo. Solo 6 personas, y entre sangre. Entonces con eso Dios le estaba pegando aquí. Le costó mucho. Si usted se acuerda que bajó un lienzo, Dios le decía: mata y come. Y vea lo que hace la religión. No, Señor. No, ¿qué? Te estoy dando la orden, no te estoy preguntando, ¿sí? No, Señor, porque no ha entrado cosa inmunda. Así no es Dios. O sea, ya le quieres enseñar, ¿sí? Así no es. ¿Cómo me como eso si nunca he comido inmundo? Y yo creo Dios en su corazón, ¿verdad? ¿Y quién te preguntó? Sí, te estoy dando la orden que te lo comas. Pero Dios es paciente. Está súper estructurado. Y 3 veces se lo dijo. ¿Y sabe qué hizo? Nunca se lo comió, ¿sí? Y todavía Pedro decía, ¿verdad? Cuando lo entendí, vine sin discutir. Pues no es cierto. Sí, no se dejaba convencer. Eso es una estructura. Amén. Ese es un evangelio limitado. Sí, es una estructura de las malas mañas evangélicas, ¿sí? De ejemplos malos en el pastorado, de ejemplos malos en el liderazgo, de malas doctrinas. Y así podemos venir, ¿sí? Y entonces Dios dice: falda larga, lengua larga, cola larga, todo por sin ningún lado, ¿verdad? Voy a tener paciencia, le voy a explicar. Mira, no es así, no es el método, es la revelación de mi palabra. Yo te voy a enseñar. Amén. Y hay cosas de donde uno las empieza a quitar porque medio nos cuadran más, pero de pronto te da unas explicaciones que uno dice: ¿por qué así, Señor? ¿Cómo así? Decían los hermanos colombianos, ¿sí? ¿Cómo así? No lo entiendo, ¿sí? Y no entra, mi hermano. Y entonces Dios lo que hace es: yo te lo voy a destruir, te lo voy a quebrar. Amén. Porque lo que quiero es que aprendas. Y entonces Dios, si ve nuestra disposición, no entiendo, pero pues ni hablar, muéveme tú. Y hay gente que es, como ama tanto a Dios, ¿sí? Lucha porque le cuadren, no le cuadran, pero se suelta. Dice: pues no entiendo nada, pero tú sabes que en mi cabeza está dando vueltas por todos lados, pero aquí estoy, ¿sí? Y eso Dios lo ve, mi hermano. Pero hay gente que dice: así no, y es que no creo que sea así. Entonces Dios dice: va a venir confusión sobre ti, porque no tienes un mes, tienes años pensando así. Y como estás resistiendo y resistiendo y resistiendo, estás resistiendo a una verdad, no a una persona, no a una doctrina, a una verdad, ¿sí? Y que es una verdad motivada por amor. Amén. No es una verdad por una denominación o por una institución, es por el amor de Dios que nos quiere hacer bien. Pero si hay esa resistencia, entonces Dios va a decir: va a venir engaño, y vas a empezar ya no a dudar de la verdad, a creer mentiras, y se embotan los sentidos, mi hermano. Cuidado, porque nos puede pasar. Amén. Entonces dice pues ahí: Dios envía un poder engañoso. Amén. Y esas cosas Dios las usa, y hasta vidas pueden ser cortadas, ¿sí? Se oyó feo, ¿verdad? Pero sí pasa. Acuérdense, hay gente del ministerio de Pablo y de Juan también creo que lo dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué no eran? Porque nunca lograron amalgamar o unirse, ¿sí? Los filipenses, Dios le dice, Pablo les dice a ellos: yo sé que Dios los perfeccionará. Pero ¿por qué estoy persuadido de eso? ¿Por qué estaba tan seguro? Porque ustedes creyeron desde el principio, ¿sí? Por eso Pablo sentía la paz y decía: estos creen.
¿sí? Y de verdad habemos muchos tan defectuosos, ¿sí? Con un montón de errores, pero ¿sabe qué ve Dios? Que le creímos, ¿sí? Y por eso Dios nos ve la fe, y Dios va a decir, pues este está todo amargado, todo acomplejado, todo por sin ningún lado, hasta habla todo mal, ¿sí? Ora por sin ningún lado, gloria a tu santa gloria, decía una vez el hermano Mateo, ¿sí? Todo mal, ¿verdad? Pero me ama y me cree, y nada más por eso, ¿sí? Yo le voy a enseñar, y voy a dejar a 2, 3 con el ojo cuadrado, ¿sí? Para que vean que el poder es mío, ¿sí? Con aquel que me cree. Entonces hay gente que no le cree a Dios, ¿sí? O lo resiste, y esa resistencia los va a confundir. Amén. Por eso el apóstol Pablo, hay una ciudad que es la ciudad de Corinto, donde Pablo llega muy filosófico. Bueno, eso fue en Atenas. Llega, pues Atenas era la mera mata de la filosofía de aquel tiempo, ¿sí? Y ahí llega él y empieza a hablar, y se los quiso ganar con teología, con filosofía, y la gente dijo, ya va a empezar a hablar, y lo despreciaron, y nada más ganó un alma, Dámaris, de ahí salió, ¿sí? Pero después llega a la ciudad de Corinto, parte de los mismos griegos, y dice, solo me propuse saber esto, a Jesucristo, ¿sí? Y a este crucificado, y solo esto hablé, y anduve delante de ustedes con mucho temor, ¿sí? Muy humildemente, vamos a decirlo así, sin esas actitudes arrogantes como lo quiso hacer en Atenas, ¿sí? Y cuando él va, porque esa fue la ciudad siguiente que visitó, Corinto, y cuando va con esa actitud, de ahí levantó una iglesia, lo que no pasó en Atenas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, no es nuestro razonamiento, ¿sí? Entonces Dios, al ver resistencia a la verdad, va a venir confusión después de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ese es el detalle, que no lo sabemos, ¿verdad? Por eso no nos arriesguemos. Amén. Y aunque no nos cuadre, mientras venga de Dios, porque es verdad, hay que agarrarlo, mi hermano. Sí, pues no entiendo y no me parece así, porque yo digo que es así, 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 así. Sí, pero esa forma no te da los resultados. Sí, entonces quiere decir que no es. Vamos a renovarnos, ¿verdad? Para poder crecer. ¿Sí está claro o no está claro? Sí está claro, muy bien. Entonces eso trae confusión, resistencia a la verdad. Ya mero, ya me voy más rápido. Número 3, ¿qué otra cosa trae confusión? Pues el egocentrismo, Babel. Ya lo dije, ¿verdad? Para ese ya no meternos mucho ahí, pero eso usted lo va a leer en Génesis 11, ¿sí? Donde dice, hagámonos de un renombre, ¿sí? Está hablando del egocentrismo, ¿sí? El pensar solo en sí mismo, amén. Y eso no es nada más soberbia, ¿sí? Puede ser el otro extremo, nadie me quiere, nadie me pone atención, todos me odias, todos me hacen, eso es ego, pero es un ego dañado, amén, porque solo está pensando en sí mismo, ¿sí? Y no abre más los ojos para ver a cuántos ha herido con esa actitud, ¿sí? Bueno, egocentrismo trae confusión. Y el último, eso sí lo va a buscar, ahí no lo van a poner en la pantalla, 2 Corintios 4:4. ¿Qué otra cosa trae confusión? Segunda de Corintios 4:4, eso ya lo he dicho. Dice así, dicen los cuales, está hablando, no, sí, ahí va, vamos a leerlo. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Ese es Satanás, ¿sí? El Dios de este siglo, está en minúscula, amén, porque Él no es como nuestro Dios, ¿sí? Ni siquiera es de compararse, si no se compara a nosotros que somos polvo, menos a Dios. El cual el Dios de este siglo o el Dios de este mundo cegó el entendimiento, y dice ahí, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? ¿A quiénes trae ceguera el diablo? A los incrédulos. Entonces la incredulidad trae confusión o ceguera. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces 4 cosas traen confusión en lo que hablé, ¿verdad? A lo mejor hay más, ¿sí? Falta de perdón, ¿sí? Resistir a la verdad, el egocentrismo y la incredulidad. Amén. Eso trae confusión, eso es Babel, ¿sí? Babilonia, idolatría, Babel, confusión, y Nimrod, que es donde nace todo este rollo.
Ya voy a acabar con esto, ¿eh? ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? ¿Sí? ¿Qué viene a ser Nimrod? Nimrod significa rebelión o rebeldía. Génesis 10 lo dice. ¿Sí? Dice de ese hombre así, que fue el primer hombre poderoso. Ahí hay muchas cosas que explicar, porque ese poder se refiere a no un poder político, sino poder sobrenatural. O sea, ese hombre estaba bien endemoniado. ¿Sí? Entonces ya dice ahí, de ahí se cree que salen las ramas de la masonería, etcétera, etcétera. ¿Sí? O el ocultismo. Bueno, pero el punto importante que nosotros vamos a ver es qué significa Nimrod. Nimrod significa rebelión, rebeldía. ¿Sí? Y de él se describe así: el primer poderoso en la tierra y un valiente o fuerte cazador. ¿Sí? Dice ahí, delante de Jehová. Esa palabra delante de Jehová no es que estuviera ante su presencia, es que retaba a Dios. Era un cazador que retaba a Dios, era rebelde, ¿sí? Soberbio. Entonces, ¿qué representa Nimrod? Representa la rebeldía. Amén. Entonces yo tengo que salir de la idolatría, tengo que salir de la confusión, Babel, tengo que salir de la rebeldía, ¿sí? Para poder mirar los cielos. Amén. Y que se me entregue una herencia, que es lo que dice ahí en Génesis, que es lo que estamos viendo. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? ¿Sí? Entonces rebeldía es resistir la autoridad. Eso es rebeldía, resistencia a una autoridad. De eso nos hablaron el viernes. ¿Sí? Muy buena enseñanza. Yo le digo a mi esposa, Jocaet dijo lo que yo digo en curvas, ella lo dijo directo. Y estuvo mejor, ¿verdad? Porque si lo digo yo, a lo mejor van a decir, ya se nos quiere poner encima. Sí, pero eso es, ¿sí? Lo que es la sujeción, la obediencia. Amén. Entonces, cuando no hay sujeción, pues hay rebeldía, ¿sí? Y no se trata de que no puedo analizar. Por supuesto que sí. También tengo mente para juzgar cosas, ¿verdad? Juzgar de pesar, ¿sí? Pero si algo está en base a esto, pues yo lo tengo que hacer, aunque no me guste, ¿sí? Aunque me incomode. Entonces la palabra, esto ya con esto termino, ¿eh? El principio, no sé si decir fundamental porque hay mucho, pero es uno de ellos en el reino de Dios, es la obediencia, ¿sí? Toda actitud de rebelión siempre es castigada, no por los pastores, por Dios. Siempre. De los peores pecados es la rebelión, ¿sí? Fíjese, esto es algo que sí pega mucho. Uno ve los pecados de David, por ejemplo. Eran pecados pesados: adulterio, asesinato, sí, soberbia en un caso. Entonces uno puede decir, gracias a Dios vemos arrepentimiento sincero en David, ¿verdad? Nunca se ve que haga lo mismo, ¿sí? No vemos que se meta con otra Betsabé, ni que vuelva a matar al esposo de otra mujer, ni que vuelva como a censar el pueblo para ver la grandeza de su ejército. Lo hacía una vez, consecuencias, y lloraba su pecado, jamás lo volvió a hacer. O sea, siempre tuvo un corazón arrepentido. Amén. Pero uno puede decir, pues hay pecados tremendos, ¿sí? Pero ¿cómo Dios desechó a Saúl? Y uno ve los pecados de Saúl, y los pecados que provocaron que Dios lo desechara era la rebeldía, ¿sí? Entonces Samuel le decía una cosa, la autoridad de Dios representada en ese hombre, y Saúl hacía otra. Vas a esperar tantos días, 5 creo en una. Cuando yo venga voy a ir y voy a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Te esperas ese tiempo? Sí, sí, Señor, ¿verdad? Llegan los días y Samuel no llega, pero no pasaron los días. Y entonces él dice, bueno, ¿para qué me espero? Yo lo puedo hacer. Y cuando hace, sí, cae en una rebeldía, y en eso llega Samuel. Locamente has hecho, le dice. Amén. Entonces tu reino pudo haber sido confirmado, pero va a ser cortado y va a ser entregado a tu prójimo. Entonces hay muchas cosas. Lo que quiero decir es, y esto grábeselo, mi hermano, ¿sí? Y pídale a Dios que como que lo amplíe o se lo aclare, ¿sí? Para no caer en confusión. Un acto de desobediencia a la autoridad de Dios, ¿sí? Es un acto contra el trono. Por eso siempre que hay rebeldía
hay consecuencias, siempre. Satanás lo hizo, ¿sí? Lo desecharon, amén. Siempre que había algo así entre el pueblo, era cortar, siempre, ¿sí? Porque la actitud de rebeldía ante la autoridad de Dios es ir contra el trono, y nadie se puede levantar contra el trono. Entonces, obviamente, por eso ponemos ese ejemplo, ¿no? Los pecados de David pues, eran fuertes, pero su arrepentimiento inmediato. Sí, que cuando venía una autoridad, por ejemplo, cuando pecó con Betsabé, vino una autoridad que era Natán, un profeta, una autoridad que era su ayuda. Entonces llega y le dice: tú hiciste esto, ¿sí? Tú lo hiciste. Y cuando lo hace, pues David llora y se arrepiente. O sea, atendió al dicho de una autoridad. Pero qué tal si hubiera dicho: mátenlo, ¿por qué se levanta contra el rey? ¿Sabe qué hubiera provocado? Hubiera atentado contra el trono. Trono es reino, autoridad, gobierno de Dios, ¿sí? Y por eso vemos que las consecuencias eran muy fuertes para un Saúl, ¿sí? Para un Aarón y una María, ¿sí? Para un Coré, ¿sí? Que se levantaban contra autoridades. Con esto termino y se lo prometo, ¿está bien? Hay una escritura en la Biblia donde el pueblo de Israel, creo que fue en la rebelión de Coré, que se los tragó la tierra, dice la escritura, por su rebelión. Entonces el pueblo pues ahí como que agarró la onda, ¿verdad? Entre comillas. Entonces llega al día siguiente, se juntan otra vez los sacerdotes o los levitas y el pueblo, y empiezan a decir: ustedes, ¿sí? Se están enseñoreando del pueblo de Dios. Cuando ellos hacen eso, Moisés y Aarón no van y consultan a Dios, como lo hicieron en el otro caso, que Moisés va con Dios y le dice: Señor, haz algo diferente. Y se los tragó la tierra a los de Coré. Pero cuando el pueblo se levanta al día siguiente, o sea, vieron lo que pasó y como que no les entró, ¿sí? O sea, se los acaban de tragar la tierra, ¿para qué te metes en broncas? Pero ellos dijeron: no, estos se quieren enseñorear. Y ahí van todos, ¿verdad? Y entonces cuando Moisés ve eso y Aarón, dice la Biblia que se tiraron al suelo y se postraron ante Dios, porque dijeron: si Dios acaba de hacer esto, esto los va a hacer polvo, ni tiene idea lo que están haciendo. Así debería ser la actitud de una persona que conoce a Dios. Y se tiran al suelo y empiezan a clamar misericordia, y Dios dice: no. Y hay consecuencias ahí. Pero entonces Dios dice: ¿saben qué? Ya estuvo. Bueno, no dice así, ¿verdad? Eso da a entender, versión más lagunera, ¿verdad? Ya estuvo, ¿sí? Para que se quiten las dudas de quién es la autoridad o quién no es, quiero que uno de cada tribu, ¿sí? Traigan su vara, y llevan las varas de los líderes de cada tribu. Entre esa va la vara de Aarón. Y entonces Dios les dice: aquí van a saber quién es la autoridad que yo escogí. Y entonces cada quien, uno de cada tribu, de los jefes de cada tribu, llevan las varas. De la tribu de Leví pues la lleva Aarón, las varas o el báculo, no sé cómo decir, o el cayado si quiere. Entonces se lo llevan y lo meten al tabernáculo y ahí lo dejan adentro. Cada vara se puede identificar, porque ahí era donde se escribían las historias de los patriarcas, y los metían, y lo metían al tabernáculo, y al día siguiente, ¿sí? Sacan las varas. Esta es la de Judá, esta es la de y sacan la de Aarón, ¿sí? Y dice así, que la vara de Aarón reverdeció, tuvo fruto y sacó renuevos. Y entonces dijeron: ese es el que Dios puso. Y santo remedio. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Sí? Toda persona que tiene la autoridad de Dios genuina, ¿sí? Uno va a reverdecer o va a restaurar vidas, ¿sí? Cuando una persona realmente tiene la autoridad de Dios, las almas que están bajo esa autoridad reverdecen, mi hermano, no se quedan secas. La vara de Aarón reverdecida es la resurrección de Cristo, la restauración. Toda persona que realmente tiene una autoridad puesta por Dios, las almas que se someten a esa autoridad empiezan a reverdecer, ¿sí? Ya no se quedan secos, empiezan a reverdecer. Dos, empieza a sacar fruto. Esas vidas empiezan a producir, cambian sus conductas, cambia su mentalidad, se les empieza a dar fruto porque están bajo esa autoridad, ¿sí? Y tres, dice que brotaron le salieron ramitas, ¿sí? ¿Sabe qué quiere decir eso? Se empiezan a reproducir.
Y ya traen a un alma, ya traen a otra alma, ya ganan una familia y ganan otra, y empieza la reproducción, porque son vidas que están siendo restauradas. Eso hace una genuina autoridad. Cuando la autoridad no es puesta por Dios, las varas están secas, ¿sí? Y los que se meten bajo esa autoridad pueden aprender, pero no crecer, ¿sí? Porque no hay una autoridad de Dios. Entonces en eso se conoce quién realmente tiene una autoridad. Las varas resucitan, ¿sí? Se restauran las almas de los que se someten. No es llegar y sentarse, aquí estoy, cámbiame si puedes. No, si está sometiendo a la autoridad, bueno, lo que va a producir esa autoridad es: venías como vara seca, mijo, amargado a más no poder, sí, resentido por todos lados, pero por tu obediencia y porque es una genuina autoridad, te estás poniendo verde, sí. Están saliendo chapetes ya, venías amarillo, ¿sí? Y agarraste color, ¿verdad? Te ves más chapeteado, ¿sí? Entonces, porque se está sometiendo, está creyendo. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, esas tres cosas nos hacen ver, ¿sí?, cuando realmente hay una verdadera autoridad, ¿sí? Entonces es restauración, ¿sí?, fruto, cambio de conducta, de vida, ¿sí? Y aquella persona se empieza a multiplicar, empieza a salirle renuevos porque ha crecido, ¿sí? Eso es lo que trae una genuina autoridad. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces hay que salir de la rebelión, ¿sí? Hay que salir de la confusión y hay que salir de la idolatría, ¿sí? Yo soy Jehová, que te sacó de Ur de los Caldeos para darte una herencia. Amén. Bueno, vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a terminar ahí. Y vamos a hacer una oración. Sí, vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a orar en base a esta palabra. Amén. Y si hay algo que quedó en el aire, vuélvala a ver, mi hermano. Sígale dando vueltas para que esto se guarde bien en nuestro corazón. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios. Te pedimos, Padre, que si hay ídolos en nuestro corazón, tú nos examines, Señor. Solo tú sabes, Padre, el grado de idolatría que puede haber en nuestro interior. Nosotros no lo sabemos porque somos carne, somos polvo, Señor, pero tú sí conoces, Señor, la condición de nuestro corazón. Examínanos, te lo pedimos por amor a tu nombre, Señor. Bendito Rey, y lávanos, Señor, de nuestra maldad. Señor, bendito, si hay confusión, si estamos en Babel, Señor, bendito Dios, por resentimientos, Señor, por resistir la verdad, bendito Dios, por no creer a la verdad, Padre, por cualquier situación, Señor, por buscar solo lo nuestro, te pedimos que en tu misericordia alumbres nuestro entendimiento, Señor, hables a nuestro corazón, ten misericordia, bendito Dios, y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, y haznos entender, Padre Celestial, Señor, te lo pedimos, bendito Dios. Si hay una actitud de rebeldía cuando estamos, Señor, bajo una autoridad correcta, examínanos también en eso, Señor. Padre, puedo decir, Señor, que uno como pastor no necesita defenderse, Señor. Padre Celestial, yo puedo decir, como decía Pablo cuando le decía a una de las iglesias, ustedes son, a Filipenses me parece, ustedes son mi gozo, son mi corona, Señor, ustedes son el sello de mi apostolado. Así podemos hablar, Señor, sin necesidad de si soy el pastor, si soy una autoridad. No, simplemente miren a los que Dios está restaurando, miren a las personas que Dios las está sanando. No están perfectos, pero no están como llegaron. Ese es el sello de mi pastorado, esa es la garantía de que Dios me puso ahí, Señor. Por eso no es bueno, pastores, que estén defendiéndose, Señor, defendiendo su autoridad cuando el pueblo está en decadencia. Pero cuando hay un pueblo que se está sanando, cuando hay un pueblo que está reverdeciendo, Señor, cuando hay almas, Padre, que por la autoridad, por la obediencia, Señor, sus vidas se están reformando, están saliendo de su angustia, de su frustración, Señor, están saliendo de sus ataduras. Esas son la garantía de que esa autoridad Dios la puso
Señor, no son religiosos, Padre, que se saturan de información, pero con malas mañas, Señor. No, vidas, Señor, enseñadas por Dios, y que su vida está transformada. Ya no piensan igual, ya no sienten igual, Señor, como nosotros cuando llegamos a tus pies. Señor, que la iglesia nos dé una razón de existir. La iglesia con la enseñanza nos dio una visión, una aspiración, una motivación para dejar el mundo, Señor, para agarrar la cruz todos los días, Señor, para poder vivir en un propósito hermoso. Señor, nuestras vidas no fueron las mismas hasta este día, Padre, porque una genuina autoridad nos dio visión, nos abrió los ojos, Padre, nos hizo ver que nacimos con un propósito, nos entregó un sueño en Dios, nos sacó de la amargura, nos sacó de la frustración, de los miedos, de los complejos. Señor, llegamos como varas secas, sin esperanza, sin sueños, sin anhelos, sintiéndonos endemoniados, cautivos, Padre, acomplejados, Señor. Pero esa autoridad, Dios a través de ese ministerio nos cambió la vida, Señor. Bendito Dios. Y desde ese día no hemos sido las mismas personas, Señor. Por una reacción natural debe de haber obediencia, Señor, porque se nos ha sembrado todo lo espiritual. Señor, yo bendigo a este pueblo con todo mi ser, Señor, y clamo por él, Señor, para que tú lo levantes, Señor, y sigas levantando vidas preciosas, restauradas, que, Señor, reverdezcan, Señor, sean restaurados, que les vuelva la vida por causa del evangelio, que vuelvan a soñar, que vuelvan a tener aspiraciones en Dios. Señor, que tú traigas fruto en aquellas vidas, que puedan decirle los que están a su alrededor: te veo diferente, ya no eres la misma persona, hablas distinto, piensas diferente. Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros como hermanos podamos decir: desde que llegó hasta ahorita cambió aquella persona, no es la misma. Se le ven frutos, no perfección, porque nadie la puede tener, pero se le ven frutos, Señor. Se parece más a ti, Señor. Poder decir: mira cómo mi hermano, mi hermana está echando renuevos. Qué hermoso ver vidas que se empiezan a multiplicar porque están creyendo. Vidas que empiezan a ganar a otros, que empiezan, a lo mejor no los traen, pero los empiezan a influenciar. Empiezan, Señor, Padre, hijos que inconversos empiezan a decir: mi mamá no es la misma. Y aquellos hijos empiezan a cambiar su mentalidad. Señor, les falta poco para empezar a congregarse, porque están viendo padres transformados, Señor. Las vidas de aquellos padres, de aquellos hermanos, les están influenciando, están echando renuevos. Otros, mi Dios, empiezan a traer almas, Señor, porque se están reproduciendo. Y cuando vemos todo eso, Señor, podemos decir: esa varita está reverdecida, está bendiciendo a otros, está influenciando otras vidas. Como decía, a lo mejor no los estamos trayendo, pero los estamos influenciando. Y en algún momento ellos solitos van a venir y van a decir: hoy quiero acompañarte a la iglesia, porque no piensas igual. O a lo mejor si no viven con nosotros, un día puedan decir: papá, mamá, me estoy congregando en aquella ciudad donde vivo, me estoy empezando a reunir, sentí la necesidad, Señor, porque hay una influencia por padres, Señor, que están verdes, que volvieron a reverdecer, que salieron de la sequedad en la que estaban, Señor, por causa de la sujeción. Yo bendigo a este pueblo, Señor, con todo mi corazón, y yo declaro, Padre, que tú traes más entendimiento, que tú nos examinas, Señor, si hay algo de idolatría en nuestro corazón, si hay confusión en nosotros, Señor. Bendito Dios, si no hay una actitud de sumisión o de obediencia, tú nos examinas, Padre, y nos examinas, Señor, porque la verdad es motivada por amor. Nunca tirar pedradas, eso no lo vamos a ver aquí, Señor, porque si fuera a tirar pedradas es perder el tiempo. Cuando hay vidas que vienen a recibir, no podemos enfocar el mensaje a una persona,
Señor, cuando hay muchos que quieren oír tu palabra, que vienen con hambre como para estarle tirando pedras a uno solo, Señor, esto es bendecir a un pueblo que está hambriento, que hay gente que quiere oír. Señor, bendito Dios, y yo bendigo a cada vida, Señor, que es parte de esta iglesia. Todo lo que está bajo este manto, yo declaro que no queda muerto en el nombre de Jesús, como aquella jovencita. Bendito Dios, hija de Jairo, tú que estás bajo el manto, levántate en el nombre de Jesús, como le dijo el Señor. Talita Kumi, niña que estás bajo el manto. Así yo bendigo este pueblo, Señor. Todo lo que está bajo el manto, yo declaro que vuelve a la vida, Señor, que aún nuestras familias inconversas, pero por causa de aquellos que estamos bajo el manto, la vida les viene, Señor. Declaro que nuestros hijos reverdecen, que nuestros matrimonios reverdecen, Señor. Bendito Dios, que nuestras vidas no se quedan como varas secas, Padre, sino reverdecen, porque estamos sujetándonos a un manto de Dios. Señor, en el nombre de Jesús yo los bendigo. Declaro la muerte absorbida en el nombre de Jesús en toda área, Señor. Bendito Dios, yo te bendigo, mi hermano, y declaro que Dios te hace reverdecer, que tú te reproduces, que tú das mucho fruto, que tú eres la evidencia de que esta iglesia Dios la puso en el nombre de Jesús, porque tus vidas son transformadas. No tendremos necesidad de defender nuestros ministerios, no tendremos necesidad como de aclarar circunstancias. Tu vida es el sello de este apostolado, y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tu vida libre, tu vida con aspiraciones, tu lenguaje que ya no es el mismo. Tú eres el sello de este pastorado, y yo te bendigo y declaro que Dios te lleva más y a más y a más. En el nombre de Jesús te lleva más. Las vidas que ahora vemos, Señor, predicando, cuando llegaron destruidas, Padre, Señor, bendito Dios, ¿cómo no se va a sentir un pastor feliz, Padre, de ver gente que entiende, que no habla tonterías, Señor, sino que predica verdad, que cuando los oyes orar, oran diferente, oran con entendimiento? Señor, es inevitable que un pastor se sienta pleno de ver que las almas cómo llegaron, y ahora verlas diferentes, de verlas amargadas, de verlas todas confundidas, verlas libres, Señor, verlas hablar algo que en su vida habían entendido así, Señor, que puedan decir: bendito Dios, Señor, no soy el mismo. Verlos felices de que sus hijos están acercándose a Dios, Señor, yo los bendigo. Y yo declaro: bendito Dios, que levantas más, Señor, bendito Dios. Uno no va a presumir ni sus talentos ni nada, Señor, ni las materiales ni las espirituales. Como decía Pablo, Señor, ustedes son el sello, son mi gozo, mi corona. Señor, yo no tengo que presumir viajes, que presumir dinero, que presumir cosas materiales, Señor, sino como lo hace Dios, presumiendo a un Job, Señor, así, Padre, como un verdadero padre espiritual, presumiendo a sus hijos, Señor, poder decir: ya viste a tal hermano, hermana, llegó así, así y así, y ahora es otro. Es más, ya hasta nos predica: mira, tal persona llegó así y así, y míralo, se multiplicó, ya trajo a 2, 3 familias. Yo los bendigo, mis hermanos, y yo declaro en el nombre de Jesús que este amor paternal te inunda, que el manto de Dios Padre te cobija, te abraza, te hace ver que quiere tu bien, que no quiere imponerse, porque Dios no es así, que quiere sugerirte, que quiere enseñarte, que lo que motiva el obrar o hablarnos es su amor. En el nombre de Jesús, yo veo en mi espíritu el manto de Dios Padre, el manto paternal de Dios, cubriendo la iglesia en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios está hablando a mi espíritu, y Dios me dice, o escucho su voz que nos declara, porque pone su manto, y Dios declara: esta es una casa paterna, una iglesia paternal en el nombre de Jesús. Dios nos declara: aquí restauraré a muchas vidas, familias completas,
van a ser sanadas, van a ser restauradas. Y Dios, escucho que dice: tú no vas a tener que defenderte, hablando al ministerio o a los pastores. Claro, tendrás que cuidarte, tendrás que guardarte en temor o en la identidad de un padre. Pero lo que va a defender o va a ser garantía de que yo te puse, yo te levanté, serán las almas que se van a sanar. Voy a levantar iglesias de esta casa, una casa paterna, en el nombre de Jesús. Y Dios nos dice, mi hermano, recuérdalo, una casa paterna. Iglesias van a nacer de este lugar, vidas van a salir, familias van a servir en el ministerio, almas van a ser sanadas en el nombre de Jesús. Y veo a Dios que levanta su mano derecha y declara: ministerios juveniles van a salir de esta iglesia en el nombre de Jesús, que van a levantar el nombre de Jesucristo. Van a haber mucha restauración de vidas. Dios nos declara: lo que viene es muy grande. Pero abraza este manto, dice el Señor, abraza este manto paterno. Nunca he querido tu mal, solo tu restauración. Tan es así que envié a mi Hijo para darte vida en Él. Tan es así que he tratado con vidas, que las he quebrado, como dice la escritura en Isaías. He dado pueblos, naciones por tu vida. Hay gente que ha sido tan quebrantada, tan procesada, para que te prediquen una verdad. Porque te amo, porque quiero tu bien, y no me detengo a quebrantar un vaso y volverlo a formar con tal de que te haga un bien. En el nombre de Jesús, Señor, veo un río que sale de su presencia, ese río precioso de su espíritu, el correr, el fluir de la visión, de la gracia, del mensaje que Dios le ha dado a esta iglesia. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Veo en el manto que Dios pone sobre todo el edificio la palabra paternidad. En el nombre de Jesús, bendito Dios, para gloria de tu nombre. Yo te bendigo, mi hermano, y yo reprendo todo espíritu de orfandad en tu mente y en tu corazón. Yo lo reprendo. Toda estructura vieja del diablo, toda estructura de Satanás que te hace sentir como un huérfano, yo lo reprendo. Tú tienes un Padre en los cielos. Tienes una casa paterna que te cuida en oración, que te cuida con palabra. En el nombre de Jesús tienes un Dios hermosísimo, un Dios que está por encima de todo y sobre todos. Al Padre de todo espíritu, al Padre de las luces, el Padre por quien toma nombre toda familia en la tierra. En el nombre de Jesús, yo los bendigo con todo mi ser. Como pastor los bendigo. Ustedes son mi gozo, son mi corona y el sello de este apostolado. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Y yo declaro que el Señor les añade más gracia, más sabiduría. Dios nos sorprende en el nombre de Jesús. No importa tu condición, solo créelo. Crea la palabra, crea la instrucción. No le hace con que te sientas tan deficiente. No importa que ya te sientas grande y digas no voy a poder. Dios es Dios. Dios es Dios todopoderoso. Solo créelo, porque todos los que estamos aquí somos gente defectuosa, que alcanzó misericordia por la gracia de Dios, que alcanzó misericordia porque le creímos. Y le creímos porque Él nos dio la fe. Por eso al sea la gloria para siempre. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo declaro que Dios se glorifica a sí mismo, como dice ese salmo. No a nosotros, oh Jehová, a ti mismo date tú la gloria. Nosotros no somos suficientes. Date a ti mismo la gloria, Señor. Y levanta este pueblo, Padre. Levanta muchas vidas, sana muchos corazones, restaura muchas personas. Levanta muchas vidas, Señor, de esta iglesia. Levanta familias enteras que te sirvan. Señor, aquí no competimos con nadie, porque el dueño de cada alma eres tú y el dueño del ministerio eres tú. Levántalos, mi Dios, glorifícate en el nombre de Jesús. Levanta más almas, Señor, donde tú te puedas sentir satisfecho de ver el fruto de tu aflicción. En el nombre de Jesús, recibe el honor, Señor Jesucristo. Recibe el honor, Padre glorioso, hermoso Rey de Reyes. A ti sea la gloria, el honor y toda la alabanza sea para ti, porque tú eres bueno
porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia, como dice la Escritura, porque Él es bueno, para siempre son sus misericordias. A Él sea el honor, la sabiduría, al único Dios que es bueno y misericordioso, precioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, sea el honor, la sabiduría. Señor, que tomaste un pueblo defectuoso para engrandecerte tú, Señor, y hacerle ver a los hombres, Señor, lo que puedes hacer con alguien que te cree. La gloria y el honor siempre sea para ti, Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.